Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Aquí tengo en mis manos el libro Conflicto de los Siglos. A mi parecer, este es el libro más importante después de la Biblia. Pueden haber muchos libros buenísimos, pero a mi parecer, este libro es el más importante después de la Biblia. Este libro, hermanos, el que conoce este libro sabe de qué hablo. Este es el libro Conflicto de los Siglos, el que está completo. Es interesante, hermanos, que el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo 26, en la página 429, está un capítulo que se llama Los Estados Unidos en la profecía. Ahora, cuando leemos este capítulo, vamos a encontrar de que este libro comenta sobre Apocalipsis 13 y dice este libro de que los Estados Unidos de Norteamérica van a jugar un papel importante en la última etapa de la historia para establecer el falso sistema de nuevo orden mundial. Este libro dice que aquí en este capítulo que esta nación, de que es una nación bendecida por Dios, al final, y falta muy poco, hablará como dragón, o sea que este sistema o esta nación perseguirá al pueblo de Dios como lo hizo la Iglesia Católica durante la Edad Media. O sea, este libro, yo invito hermanos que lean este libro. Hay muchas personas faltas de conocimiento que critican estos libros sin haberlos leído. Es interesante, hermanos, ver el impacto cómo Estados Unidos cada día está hablando como dragón. Yo quiero que leamos, antes de comentar, quiero que leamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Noten que este es un falso profeta, porque tiene cuernos, son dos cuernos como de cordero, o sea, tiene características cristianas, porque el cordero simboliza a Cristo, o sea, que esta nación presenta por un tiempo caracteres cristianos. Los cuernos en la Biblia simbolizan poder. O sea, es una nación que está compuesta por dos poderes. Se puede comprobar con la Biblia de que los principios que rigen esta nación y que es el secreto del poder es la separación de iglesia y Estado, la libertad de conciencia. Es una nación donde cree en la separación de iglesia y Estado. Eso simbolizan los cuernos, son dos cuernos como de cordero. Pero noten que esta bestia se levanta de la tierra, de un lugar no poblado. Mientras que vamos a ver de que en Apocalipsis 13, versículos 1, se presenta otra bestia, pero que esta bestia surge del mar. Ahora, parece interesante que esta bestia de Apocalipsis 13:11 que se levanta de la tierra, va a haber un momento de la historia donde va a contradecir sus mismos principios y va a hablar como dragón. Así que en esta clase quiero que analicemos qué es hablar como dragón. Ahora, me llena de impacto, hermanos, lo que pasó durante esta semana, la primera semana de enero del 2026. Es una noticia que abarcó todo el mundo. Las redes sociales, los canales de televisión se llenaron de esta noticia. ¿Cuál noticia?
la captura del expresidente Nicolás Maduro, el expresidente de Venezuela. Es impactante la manera en que los Estados Unidos fueron a capturar a Maduro a Venezuela. Dice la información que fue el 3 de enero del 2026 en la madrugada, aproximadamente 2 de la mañana a 3 de la mañana, Maduro fue capturado por la Fuerza Delta. Así dice la noticia. La Fuerza Delta es la élite más poderosa que tiene Estados Unidos. Son soldados adiestrados en todo. Y dice la información que fue llevado a Cuba primeramente y después fue trasladado a Nueva York, donde va a ser juzgado. Ahora, pero es interesante, hermanos, lo que me llama la atención en lo personal. Cómo una nación, sin permiso, sin tregua, sin ninguna orden, puede ir a un país a capturar a aquel que no le parece, que está de acuerdo con sus políticas. Ahora, no estamos diciendo que Maduro sea una buena pieza. Nuestro objetivo de esta clase es presentar cómo Estados Unidos jugará un papel importante en establecer la marca de la bestia y al final perseguir al pueblo de Dios. Lo que nos impacta es el poderío que está alcanzando Estados Unidos. Las noticias y los canales de televisión empezaron a decir: Estados Unidos vuelve a dominar el mundo. Esta frase me llamó la atención, que se hizo famosa en noticieros, redes sociales, periódicos. USA, Estados Unidos vuelve a dominar el mundo. La pregunta es: ¿por qué Rusia, por qué China no se metieron para defender a Maduro? Porque hay un acuerdo, hay intereses políticos, hermano. Nosotros muchas veces vemos las cosas desde afuera, pero dentro de la élite hay acuerdos, dentro de los magnates hay acuerdos secretos. Noten que Rusia se quedó con los brazos cruzados, no dijo nada. La China tampoco, porque hubo un acuerdo. Hay intereses personales, hay intereses políticos. Rusia lo que quiere es que le entreguen en las manos a Ucrania, la China a Taiwán y Estados Unidos se queda con Venezuela, y así poder controlar más fácilmente el petróleo y las riquezas que existen en Venezuela. Según dato, esta es una información fidedigna, en Venezuela están los pozos petroleros más potentes del mundo, porque no solamente hay intereses políticos, hay intereses económicos. Ahora, pero es interesante, hermanos, cómo todo cuadra con la profecía. El poderío que tiene Estados Unidos, esta es una evidencia de que esta nación empieza a hablar como dragón. No podemos decir de que ya habló por completo, porque aún esta nación no está persiguiendo al pueblo de Dios, ni tampoco se ha derribado la pared de la iglesia y Estado. Podemos decir, y es una palabra correcta, esta nación ya está hablando como dragón. Yo diría que a esta nación ya se le está viendo la lengua de dragón. Por eso, hermanos, es bien importante que como adventistas conozcamos este libro. Me decepciono ver que hay adventistas del séptimo día que no conocen nada de este libro. Y les aseguro que hay muchos adventistas que ni creen en lo que dice este libro. Son adventistas que los bautizaron sin haberlos instruido en nuestras creencias y doctrinas. Hermanos, lo que dice este libro está en perfecta armonía con la Biblia. En este caso, Apocalipsis 13. Porque el capítulo 26 del conflicto de los siglos está basado en el capítulo 13 de Apocalipsis.
En otras palabras, hermanos, estamos viviendo en el cumplimiento de Apocalipsis 13. Por eso, hermanos, no es de extrañarse que Elena de White haya dicho en su libro Testimonio para los Ministros, página 112, se necesita un estudio más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y Apocalipsis. Debe de prestárseles atención como nunca antes. Vivimos en el tiempo de esas predicciones, dice ella, y también cita Mateo 24. Hermanos, muy pronto veremos la última abominación asoladora que va a iniciar en Estados Unidos. Muy pronto esta nación hablará como dragón. Una nación bendecida por Dios, no por los dólares, no por la tecnología. Esta nación ha sido bendecida por Dios porque esta nación fue la que protegió a la iglesia, a los peregrinos que venían huyendo de Europa en el barco Mayflower. Dice la historia que fue la tierra que ayudó a la mujer. Por tanto, para entender Apocalipsis 13, tenemos que leer el capítulo 12 de Apocalipsis, porque el contexto del capítulo 13 es el capítulo 12, porque la tierra que ayudó a la mujer, eso dice Apocalipsis 12, 13 al 15, esa tierra es un lugar despoblado, representa a América, tierra de libertad. Es la misma tierra donde surge esta segunda bestia de Apocalipsis 13. Esta bestia, podemos decir, acogió a la iglesia, a los peregrinos que venían huyendo de las persecuciones papales. Esta nación se fundamentó en la separación de iglesia y Estado. Inclusive, la primera enmienda de la Constitución Política presenta que cada ser humano puede adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. O sea que esta nación está basada en el republicanismo. ¿Qué es el republicanismo? Es una forma de gobierno que presenta una iglesia sin papa y un Estado sin rey. O sea, Estados Unidos es un país protestante. No es un país católico, es un país protestante. Pero que al final, dice la profecía, esta bestia va a actuar en concierto con el papado para imponer leyes y decretos legislativos que van a atacar la santa ley de Dios. O sea, que esta nación ya no perseguirá solamente a políticos, sino que perseguirá al pueblo de Dios. Y eso significa hablar como dragón. Pero en este caso, hermanos, quiero que tengamos un estudio detallado y profundo sobre algunos aspectos de Apocalipsis 13. Porque como adventistas del séptimo día, tenemos que conocer perfectamente bien estas profecías. Inclusive, este tipo de temas debe ser el platillo fuerte de todos los púlpitos adventistas del séptimo día, porque este es un mensaje sólido que lo predica solamente la iglesia adventista. Las iglesias protestantes no saben nada de esto, lo ven normal. Inclusive ellos creen de que estas bestias son otro sistema que se van a levantar en el futuro. O sea, tienen una mala comprensión de las profecías porque las iglesias protestantes desconocen este tipo de temas porque están ebrios con el vino de Babilonia. Por lo tanto, nosotros como adventistas nos corresponde predicar estos temas. No para inculcar miedo a la iglesia, sino que el objetivo de estos temas es darnos esperanza, dice este libro. Hermanos, saben de que hace unos años nuestra conferencia general optó por repartir más de 172 millones de estos libros en diferentes idiomas en todo el mundo. ¿Saben por qué? Porque la misma autora, Elena de White, dice de que este libro debe de esparcirse como hojas de otoño. Hay que regalar. Lastimosamente, muchos hermanos les gusta regalar otros libros de otros autores, que no estoy diciendo que sea malo darlo. Pero nuestra misión es dar ese tipo de libros. El objetivo de la iglesia adventista es de esparcir estos libros como hojas de otoño
porque estos libros contienen la verdad presente. Y el capítulo 26 de este libro que habla de los Estados Unidos en la profecía es un comentario de Apocalipsis 13. Y eso vamos a hacer hoy. Lo que hizo Donald Trump con Maduro es una evidencia que esta nación tiene poder. Tiene poder. Y los países le tiemblan. Hay que admitirlo. El poder que tiene Estados Unidos hoy, no hay nación que no le tiemble. Inclusive la moneda, el dólar americano, puede entrar en cualquier parte del mundo. Noten que hay muchas monedas. Tenemos el euro. Hay muchos euros. El Vaticano tiene su propio euro con la cara del Papa. Pero el dinero que tiene más poder actualmente es el dólar americano. Tiene más poder que el yen japonés. Noten, por eso, hermanos, no cabe duda de que por las características, Estados Unidos va a jugar un papel importante en la supremacía de dominar el mundo con el poder y con la falsa religión de Roma, porque esta nación va a actuar en concierto con el papado para establecer la marca de la bestia. O sea que en esta nación va a iniciar la marca de la bestia. En esta nación se va a levantar la imagen de la bestia. Allí va a iniciar. En esta nación va a perder valor el dinero físico. Eso dice Apocalipsis 13. Porque nadie va a poder comprar ni vender, sino solamente los que tengan la marca de la bestia. Noten. O sea que va a haber una sola religión, una sola moneda, un solo sistema político y religioso. ¿Por qué es el objetivo? Porque según Apocalipsis 13, son dos bestias que van a dominar el mundo. No lo digo yo. Apocalipsis 13 dice que son dos bestias que van a dominar el mundo. Ahora, quiero que tomen sus Biblias porque amerita que tengamos un repaso sobre Apocalipsis 13. En lo personal, hermanos, me gusta predicar de este capítulo, porque hay que predicar, porque estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de esta profecía. Apocalipsis 13. Hermanos, y vuelvo a repetir, les dejo como tarea, comuníquese con su colportor de su iglesia o con su pastor o con algún hermano adventista para que le consiga este libro Conflicto de los Siglos. Si alguien quiere, yo le puedo mandar alguno. Aquí tenemos en el cuarto pastoral, tenemos muchas cajas de libros, porque nosotros repartimos estos libros en campañas evangelísticas. Nosotros no compartimos otro tipo de libros, porque la misión es repartir estos libros, porque estos libros contienen la verdad que a la gente la va a sacar de Babilonia. Estos libros contienen el mensaje de los tres ángeles amplificado. En otras palabras, hermanos, este libro Conflicto de los Siglos es un comentario de Daniel y Apocalipsis. Por eso, hermanos, amerita que podamos tener un repaso sobre Apocalipsis 13. Saben, hermanos, que sobre Apocalipsis 13 se han escrito libros, muchísimos libros. Por tanto, no pretendo abarcar todo el aspecto de cada versículo de Apocalipsis 13 porque me llevaría mucho tiempo. Así que voy a ir a grandes rasgos para que podamos comprender de qué manera el diablo va a usar a estas dos bestias para gobernar el mundo y levantarse en rebelión contra Dios. Eso es hablar como dragón. Pero profundicemos un poco más para que veamos bíblicamente cuándo es que una nación habla como dragón. Porque esta es una bestia, una nación compuesta por dos reinos, pero que al final hablará como dragón. ¿Qué es entonces hablar como dragón? Apocalipsis 13 presenta el conflicto entre el bien y el mal, pero el contexto de Apocalipsis 13 es Apocalipsis 12. O sea, para entender Apocalipsis 13, tenemos que irnos a Apocalipsis 12, porque en Apocalipsis 12 encontramos un conflicto que sigue en el capítulo 13. ¿Me doy a explicar? Ok.
Noten cómo termina Apocalipsis 12:17. Ese es el contexto del capítulo 13. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Aquí es el dragón, es el diablo. Pero usando a los poderes políticos. El diablo no trabaja en persona, usa a poderes políticos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Aquí la mujer, símbolo del pueblo de Dios, la iglesia, el remanente. Y se fue a hacer guerra contra el resto, el oikos, el restante o lo que queda de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, en ese contexto, ahora noten qué es lo que mira Juan en visión. Apocalipsis 13, versículo 1, noten. Juan, después de divisar en visión que el dragón persigue a la mujer y el remanente que guarda los mandamientos, ahora Juan ve otro panorama. Y ahora note qué es lo que ve Juan. Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza o sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, ¿cuál es el contexto de este versículo? Porque Juan dice, me paré sobre la arena del mar. Estoy investigando la gramática griega de este texto, y este texto en el griego no dice así. O sea que la Reina Valera 60 traduce mal Apocalipsis 13:1. En el griego no dice me paré, porque no se está hablando de Juan. No es Juan quien se para en la arena. El texto griego dice él se paró, porque está hablando del dragón del versículo 17 del capítulo 12. O sea que el dragón se paró en la arena del mar. O sea, el dragón sale del agua. El Leviatán, inclusive, esta es una referencia que viene de Leviatán, Job 41. El dragón de 7 cabezas que representa al diablo sale del agua. Leviatán sale del agua. Se para. Él es el que se para en la arena del mar. No es Juan el que se está parando. Eso lo dice el griego. Cuando vemos la gramática y la sintaxis, cómo está escrito en el idioma griego. Dice, y él se paró, hablando del dragón. Se paró en la arena del mar. ¿Por qué el diablo o este dragón se paró en la arena? Porque este individuo, este Satanás, este dragón, está esperando ¿qué? ¿Por qué se para en la arena del mar? Porque ahora va a surgir una bestia del mar y otra bestia de la tierra. O sea que el énfasis de que este dragón se para en la arena del mar es porque ahora va a esperar que surjan estas dos bestias, una bestia acuática y una bestia terrestre. Porque quien está detrás de estas dos bestias es el dragón, quien controla a la bestia acuática que sube del mar y quien controla a la bestia terrestre que sube a la tierra es el dragón. Eso lo vemos en Apocalipsis 13, versículo 1 hasta el 2. Y el dragón le dio su trono a la bestia. Porque quien está detrás de estas dos bestias es el dragón. Interesante, muy interesante. Ahora, analicemos un poco más a profundidad lo que dice Apocalipsis 13, versículos 11 al 14. Noten. Ahora Juan en visión puede divisar la otra bestia que surge de la tierra. Y noten que esta bestia, lo que hace, el teatro que monta esta segunda bestia de Apocalipsis 13, es con el objetivo de hacer apología o de defender a la primera bestia que sube del mar. Lo que hace esta segunda bestia no lo hace para agradarse a sí mismo, sino lo que hace es para agradar a la primera bestia que sube del mar. Veamos cómo Juan ahora describe esta bestia.
Apocalipsis 13, versículo 11 al 14. Después vi otra bestia. ¿Después de qué? Después de la hegemonía de la primera bestia, que según Apocalipsis 13, 7 hasta el 10, la hegemonía duró 42 meses de este sistema. Fue la hegemonía del sistema papal durante los 1260 años de persecución. Después de eso, o sea, después de que terminó la hegemonía de este sistema, que fue en el año de 1798, después de ese periodo, más adelante, iba a levantarse esta bestia que iba a surgir de la tierra, o sea, iba a surgir de un lugar despoblado. La tierra representa un lugar despoblado. Es el nombre que la profecía le da a América, tierra de libertad, porque el viejo mundo es el mar. O sea que el viejo mundo se le conoce a Europa. Ese es el mar donde se levantaron las bestias que le iban a hacer la guerra al pueblo de Dios. Bestias feroces, bestias que se levantaron en un mar impetuo. A Daniel capítulo 7, versículo 1 al 8, presenta cómo estas bestias luchaban en gran mar. Una evidencia cómo estos imperios surgieron en Europa y le hicieron la guerra al pueblo de Dios. Pero ahora noten que esta bestia surge de la tierra. Noten que se levanta como una plantita, empieza a crecer hasta que se hace un arbusto grande. Después vi otra bestia que subí de la tierra como una plantita. El griego dice como una plantita. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Noten, dos cuernos. Pero hablaba como dragón. Noten que bien extraña esta bestia. Las demás bestias que vemos en Daniel 7 y las demás bestias que vemos, hay muchas bestias en Daniel y Apocalipsis. En Daniel 8 vemos bestias domésticas, un carnero y un macho cabrío. Pero vemos de que esta bestia es diferente, porque es una bestia híbrida, porque tiene dos cuernos como de un cordero, pero habla como dragón. Por lo menos aquellas bestias son salvajes, las que vemos en Daniel capítulo 7. Pero esta bestia es híbrida. Tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero en algún momento de la historia va a contradecir esta profesión y va a hablar como dragón. Y noten ahora, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea que esta segunda bestia baila, danza, para agradar ¿a quién? A la primera bestia. O sea que todo el teatro que esta segunda bestia arma o monta, lo hace para agradar al papado del viejo mundo. ¿Saben de qué esta palabra? En presencia de ella es una referencia que viene de la muerte de Juan el Bautista. Quien mató a Juan el Bautista fue una triple alianza, un rey político, una prostituta llamada Herodías y una hija que danzó para agradar al rey y agradar a la madre. O sea, este sistema podemos decir de que es la hija de la madre, porque noten cómo dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, hace algo, danza para agradar ¿a quién? A la bestia primera, que es el papado. Y hace, noten que aquí hay un imperativo. Esta expresión hace es un imperativo por la fuerza, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. O sea que va a haber una globalización. Esta nación va a dominar el mundo entero y lo va a hacer a través de una ley y a través de un decreto de muerte, porque aquí dice y hace, no es opcional, es una ley bajo un decreto de muerte, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia. Noten que todo lo hace para agradar a la primera bestia. Adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales
de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Aquí el fuego es simbólico, representa que en esta nación los sistemas apóstatas de protestantismo van a ser usados por el diablo para que hagan falsos milagros y falsifiquen la obra del Espíritu Santo, que es fuego. Aquí no es algo literal, representa los falsos milagros y el falso reavivamiento que existirá en el protestantismo. Eso es descender fuego del cielo. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia. Noten, mandando, otra vez se infiere un imperativo. O sea, esto significa que va a haber una ley bajo pena de muerte, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea que según esta profecía, quien le ayudará a que al papado le sane la herida de muerte que le suministró Francia en el año de 1798 con matarle al Papa Pío VI, este sistema, esta nación, usa en profecía, va a ayudarle al papado a recobrar su poder. Y estas dos bestias al final van a actuar en concierto para perseguir al pueblo de Dios. Saben de que estas dos bestias, una bestia acuática y una extraterrestre, proviene de los capítulos 40 y capítulo 41 del libro de Job. En el libro de Job vemos a un leviatán, un dragón de 7 cabezas que vive en el mar, y vemos en Job capítulo 40, los capítulos 40 y 41, vemos a otra bestia que come pasto, que es un behemoth, un bisonte, un buey de agua, dice el griego. Noten que para entender Apocalipsis 13 tenemos que ir a Job capítulo 40 y capítulo 41, porque quien le hace la vida imposible a Job también son dos bestias. Una es Leviatán y otra es Behemoth. En Apocalipsis 13 vemos estas dos bestias. Una bestia acuática, que es el papado, símbolo del papado, y Behemoth, símbolo de esta nación, que al final hablará como dragón. Hermanos, es terrible que esta nación que ha sido bendecida por Dios, saben de que este libro dice, en el capítulo 26, dice que esta nación es una nación bendecida por Dios porque esta nación preserva los principios de separación de iglesia y Estado. Cree en la separación de iglesia y Estado. Pero lastimosamente, hermanos, esta nación va a ir en contra de lo que profesó. Noten, no es que la Constitución se va a cambiar. No es que se va a hacer un arreglo, no es que se va a reformar la Constitución. No, yo creía que se iba a reformar la Constitución. No, al contrario, ahí van a estar los principios que fueron establecidos por Thomas Jefferson, por Abraham Lincoln, por esos grandes emancipadores, George Washington. Estos hombres conocían lo que la iglesia sufrió en Europa a través de las persecuciones papales. Conocían. O sea que esta nación, los emancipadores le establecieron en estos dos principios, separación de iglesia y Estado. La Constitución no se va a tocar, va a estar intacta. Pero esta nación va a ir en contra de lo que profesa. Esta nación hablará como dragón. Yo no quisiera decir esto, pero tengo que decirlo. Esta nación no solamente andará persiguiendo a políticos como lo hizo con Maduro el 3 de enero, sino que ahora esta nación se va a volcar contra el pueblo de Dios porque va a dar leyes y decretos legislativos que van a atacar la santa ley de Dios. Muchos adventistas dicen, digo esto para los adventistas que no conocen nada de profecía. Lamento mucho que aún en mi misma iglesia hay hermanos que no saben nada. Dicen ellos, si no ves, me dicen Rafael, que Donald Trump tiene a no sé la esposa y él cree que hay que guardar el día sábado. Y no Charles Kirk
tenía un libro que decía que había que guardar el sábado. Entonces, ¿cómo es que Donald Trump o Estados Unidos, quitemos a Donald Trump porque estamos hablando aquí de la nación, porque quien va a establecer el nuevo orden mundial junto con el papado va a ser la nación? No sabemos si va a ser en el gobierno de Donald Trump o en otro, pero el énfasis aquí es hablar de la nación en sí, no del presidente Donald Trump. Pero muchos adventistas dicen, si Donald Trump acepta que el día sábado debe de guardarse, pero los hermanos no saben nada de profecía. No se dan cuenta que esta nación va a ir en contra de sus principios, tarde o temprano. A los magnates de la tierra, a los poderosos, se les va a meter el diablo y van a dar leyes y decretos que van a atacar la santa ley de Dios, especialmente la primera tabla de la ley. Necesito que este tema pueda quedar claro, porque quiero que comprendamos a ciencia cierta qué es hablar como dragón. ¿Cómo es que esta nación hablará como dragón? Bueno, vamos a ver quién es el dragón. El cordero simboliza a Cristo, porque esta nación tiene dos cuernos como de cordero, o sea que tiene características cristianas, que son la separación de iglesia y Estado, dos poderes que enseñó Cristo cuando anduvo en esta tierra: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cristo enseñó dos cuernos o dos reinos: el reino de César y el reino de Dios, que es la iglesia. Ambos son buenos, sí, pero separados. Pero esta profecía dice que esta separación va a ser derribada y la iglesia con el Estado se van a unir, no para unirse para glorificar a Dios, sino para perseguir al remanente y atacar la santa ley de Dios. Ahora, ¿quién es el dragón? El dragón representa a Satanás, el diablo. Pero también el dragón tiene otra aplicación en profecía, que la vamos a ver. Apocalipsis 12, versículo 9. Tomen su Biblia. Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Este es el Leviatán que encontramos en Job, capítulo 41. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, una referencia que viene de Génesis, capítulo 3, que se llama Diablo y Satanás, una referencia que viene de Juan 8:44, el cual engaña al mundo entero. Noten que esto es lo mismo que hace la segunda bestia de Apocalipsis 13. Engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Está hablando del dragón. El dragón es el diablo. Pero ahora vamos a ver de que el dragón tiene otra aplicación en profecía. Claro que en primera instancia representa al diablo, pero el diablo nunca va a hacer algo personalmente. Él usa poderes. El dragón también representa en profecía a todos los poderes políticos que al final se tornarán en perseguidores. Son el dragón. O sea que el diablo, al final de la historia, y falta muy poco según este libro, y vuelvo a repetir, léanlo, hermano. Lean este poderoso libro y van a ver que lo que dice este libro cuadra perfectamente con la profecía. Hermanos, es importante comprender que al final de la historia el diablo usará reyes, príncipes, gobernantes, presidentes, que por un momento son como cordero, son admirados por el mundo porque son como cordero, pero al final hablarán como dragón. Noten qué interesante. O sea que el diablo se les va a meter. Les voy a demostrar bíblicamente de que el dragón también representa a los poderes políticos perseguidores. Son el dragón. Por ejemplo, Apocalipsis 12, versículo 3 al 4. Noten cómo se usa aquí el símbolo de dragón. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Este versículo está hablando de la rebelión que el diablo hizo en el cielo cuando se rebeló contra la ley de Dios y contra el gobierno de Dios. Y fue lanzado a la tierra y engañó a una tercera parte de los ángeles.
Ahora, noten cómo dice el versículo 2. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. O sea, en Apocalipsis 12 se presenta a una mujer encinta, símbolo de la iglesia remanente, en este caso Israel. Cristo nació de Israel. La mujer encinta, Cristo no ha nacido aún, está por nacer, la mujer está por dar a luz. Dice que de repente se para el dragón frente a la mujer para esperar que el niño naciese para devorarla. ¿De qué manera el diablo quiso matar a Cristo? Este niño que iba a nacer es Cristo. No cabe duda que esto se cumplió cuando el diablo usó a Herodes. Herodes aquí es el dragón. Herodes está actuando como dragón. Dice la Biblia que Herodes dio un decreto para matar a todos los niños varones. ¿Por qué varones? ¿Por qué no niñas? Porque el diablo sabía que el que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, que era él la serpiente, iba a ser él, un niño varón. Una referencia que viene de Génesis 3:15. La simiente, él, se refiere a un hijo varón. En efecto, Apocalipsis 12, versículo 5, habla de un hijo varón. Se enfatiza, un hijo varón. Noten cómo dice Mateo 2:16, cómo el diablo usó a Herodes. Por eso, hermanos, el dragón representa a todos los poderes políticos que al final se tornarán perseguidores. Ahí es que hablarán como dragón. Entonces Herodes, estoy leyendo Mateo 2:16. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Noten, igual como el dragón que aparece en Apocalipsis 12, se llenó de ira contra la mujer. Se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén. ¿Por qué solamente niños? El diablo sabe, el diablo conoce la Biblia. Y a todos sus alrededores. Y noten que esta masacre de niños fue tan grande que mandó a matar a todos los niños de los alrededores de Belén, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Herodes representa aquí el dragón. Saben de que el término dragón también Dios se lo aplica a través del profeta Ezequiel a Faraón. Faraón era un gobernante pagano. Faraón era un gobernante político, podemos decir así, pero noten cómo Dios se dirige a Faraón. Ezequiel 29:3. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón. Pero Faraón no era ningún dragón. Aquí está comparándose a dragón porque Faraón era un perseguidor, era un tirano que quería e intentó matar a Israel. El gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Faraón aquí es el dragón, porque el dragón no solamente representa al diablo, sino que representa también a los poderes políticos y religiosos que al final se tornarán en perseguidores. Noten esta poderosa cita de Elena de White, donde explica que también el dragón representa a los poderes políticos perseguidores. Testimonios para los ministros, página 39, párrafo 1. Testimonios para los ministros, página 39, párrafo 1 dice: reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos un rótulo del anticristo y son representados por el dragón. ¿Cómo? ¿Quiénes son el dragón? Reyes, príncipes y gobernantes son el dragón. ¿Pero por qué el dragón? Que va a hacer guerra contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En su enemistad contra el pueblo de Dios se muestran culpables también de la elección de Barrabás en lugar de Cristo. Noten, el dragón, según esta cita, también representa reyes, príncipes y gobernantes
que se tornarán en perseguidores. Dejarán de ser como corderos y serán perseguidores del pueblo que guarda los mandamientos. Ahora, noten qué interesante esta cita del conflicto de los siglos. Ahora vamos a leer el capítulo 26 del conflicto de los siglos, especialmente la página 437, párrafo 1. Noten cómo explica esta cita qué es hablar como dragón y qué representan los dos cuernos como de cordero. Conflicto de los siglos, página 437, párrafo 1, dice: los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción. Noten que es extraña, porque no es ni bestia salvaje ni tampoco es bestia doméstica. Tiene de las dos partes una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar, noten qué es hablar. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente, noten adventista, anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia, o sea, va a volver a perseguir, y persecución de que tantas pruebas dieron las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante a un leopardo. O sea, esta nación, USA, los Estados Unidos, van a tornarse en perseguidores, no solamente de políticos, sino del pueblo de Dios. Hermanos, hay que tocar trompeta. Se necesita que el pueblo conozca estas verdades, no para inculcar miedo, porque estos mensajes no deben darle miedo al remanente, sino esperanza, alegría y conocimiento. Yo no sé por qué algunos hermanos dicen, esto me da miedo. Hermano, a la gente que estos temas le da miedo es porque están mal con Dios. Una gente que está bien con Dios, esto no le da ningún tipo de miedo. Yo no sé por qué la gente dice, esto me da miedo. No sabemos qué tipo de relación tienen con Dios para que les dé miedo. Noten. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. O sea, que esta nación ya no va a querer más petróleo, no va a querer tener más esmeraldas, no va a querer tener más poder. Ahora, esta nación, usada por el diablo, va a perseguir al pueblo de Dios. El conflicto será por los mandamientos de Dios. Lo que va a pasar con esta nación, es importante que conozcamos una historia tipológica y de paso Apocalipsis 13 proviene de Daniel capítulo 3, un rey político que se llamaba Nabucodonosor, dio una ley bajo pena de muerte, y es ahí donde el rey Nabucodonosor está hablando como dragón. O sea, lo que va a pasar al final con estas naciones lo hemos reflejado en historia de Daniel capítulo 3. Un rey político dando un decreto religioso. Noten que Babilonia, Nabucodonosor fue uno de los reyes más poderosos que tuvo Babilonia. Babilonia era una nación que conquistaba otras naciones y los que sobrevivían se llevaban cautivos a Babilonia. O sea, Babilonia era un imperio que más le hizo la guerra a las naciones y al pueblo de Dios. Un rey que según Jeremías fue puesto por Dios. Dice la Biblia que fue puesto por Dios Nabucodonosor. Y dice Daniel capítulo 3 de que este rey se volvió loco. Este rey se llenó de orgullo
y empezó a levantar una imagen toda de oro, desafiando la soberanía de Dios, desafiando la historia, dando a entender de que él tenía el control, no Dios. Y vamos a ver de que este rey político, noten lo que hace. Y vamos a ver de que la actitud de este rey Nabucodonosor es hablar como dragón. Hermanos, cuando una nación da leyes y decretos legislativos que atacan la ley de Dios, es cuando esa nación o rey o presidente está hablando como dragón. Daniel capítulo 3, versículo 13 al 18. Noten lo que está haciendo Nabucodonosor. Daniel capítulo 3, versículo 13 al 18. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. Noten que igual como el diablo en Apocalipsis 12, se llena de ira. Que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, porque según el contexto, solamente estos tres hebreos, estos tres jóvenes, no se habían postrado delante de la imagen. Y el decreto era que todos la adoraran. Pero estos tres jóvenes se mantuvieron en pie. Algunos de los sátrapas o de los sátrapas llegaron a ponerle que al rey, ahí hay unos varones judíos que no obedecen tu decreto, oh rey. Y el rey lo mandó a llamar y les dijo, ¿es verdad que ustedes no quieren adorar a mi imagen? Así que les voy a dar una segunda oportunidad. Si no la adoran, van a ser echados al horno de fuego. Y aquí dice, al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor. Noten que aquí está hablando, igual como Apocalipsis 13, y hablaba como dragón. Aquí dice, y habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, que se refería a la estatua que había hecho de oro, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, noten, os postréis y adoréis la estatua que yo he levantado? Y noten cómo dice, y si no lo hacéis, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y ahora noten la pregunta desafiante, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego. Y noten ahora qué responde Sadrach, Mesach y Abednego. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, oh rey. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que he levantado. Carácter. Esto sí es carácter. Esto sí es ser cristiano. No es como nosotros, hermanos, que venimos cuando nos da la gana, venimos a la iglesia, cuando queremos, nos da placer de abrir la Biblia solamente por abrirla. No, estos cristianos, estos hijos de Dios no eran como nosotros, de flojo. Estos tenían carácter. Pero vemos de que aquí el rey Nabucodonosor está hablando como dragón. ¿Y cómo lo hace? A través de esa ley. Las naciones hablan como dragón a través de sus leyes. Leyes que atacan la ley de Dios, especialmente la primera tabla. Ahora, para terminar, les voy a leer algunas citas del Espíritu de Profecía, donde explica que hablar como dragón significa que esta nación volverá a perseguir como lo hizo el papado durante la Edad Media. Deseado a toda la gente, página 778, párrafo 2. Deseado a toda la gente, página 778, párrafo 2. Hablaba como dragón. El dragón es satánico, sí, y símbolo de una potencia perseguidora. Apocalipsis 12, 9 al 13. De la abundancia del corazón habla la boca. La manera de hablar revela la verdadera naturaleza y el desarrollo ulterior de la nación que nos ocupa. Un gobierno habla por sus leyes y decretos. El símbolo, está comentando sobre Apocalipsis 13, el símbolo indica, por lo tanto, que los Estados Unidos llegarán todavía a ser una potencia perseguidora
Elena de White escribió eso hace más de 100 años. Hoy podemos decir de que si Elena de White estuviese viva, se muriera de infarto al ver cómo esta nación tiene un poder despótico y mundial, donde puede meterse donde le da la gana y nadie le puede decir nada. Terrible, mano. Fue impactante cómo capturaron a Maduro, la Fuerza Delta, una operación militar. La Fuerza Delta en la madrugada fue a capturar a Nicolás Maduro y nadie dijo nada. Impactante, hermano. Noten Apocalipsis 13, versículo 14 al 15. El poder despótico será tan grande que todas las naciones seguirán su ejemplo. O sea, que estamos diciendo que los acontecimientos finales van a iniciar allí, en esta nación. Pero el poderío va a ser tan grande que las demás naciones van a seguir su ejemplo, van a copiar su ejemplo, porque mamá va a hablar. Mami y la hija van a hablar y las demás naciones van a actuar en concierto, van a seguir el ejemplo. Apocalipsis 13, versículo 14 al 15. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar. O sea que estas leyes van a ser bajo pena de muerte, bajo amenaza de muerte, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. El conflicto final será por la obediencia y por la adoración. Para terminar, voy a leer 3 párrafos del libro Eventos de los Últimos Días, página 124, desde el párrafo 1 hasta el párrafo 3. Dice así lo que pasará en esta nación. Y esto significa hablar como dragón. Eventos de los últimos días, página 124, párrafo 1. La ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, Elena de White está hablando de Estados Unidos, en nuestro país que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado y esto conmoverá a todo el mundo. Noten que el conflicto será la guerra, el odio, la ira será por el 4º mandamiento, porque ese mandamiento está en la primera tabla que tiene que ver con adoración. Eventos de los últimos días, página 24, el párrafo 2 dice: una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Muy pronto nuestra nación intentará imponer sobre todos la observancia del primer día de la semana como un día sagrado. Al hacerlo, no tendrá escrúpulo de obligar a los hombres contra la voz de su propia conciencia a observar el día que la nación declare como día de reposo. O sea, por la fuerza se va a imponer el domingo papal. Eventos de los últimos días, allí en el párrafo 3 y la página 24 dice: los adventistas del 7º día pelearán la batalla por el día de reposo del 7º día. Las autoridades de Estados Unidos y otros países se levantarán en su orgullo y poder y promulgarán leyes para restringir la libertad religiosa. ¿Qué significa esto? Que la libertad de expresión se va a terminar. Por eso, hermanos, demos gracias a Dios que aún hay tiempo de poder predicar estos importantes temas que tienen que ver con verdad presente. Gracias a Dios porque aún hay libertad para poder expresarnos. Pero vendrá un tiempo, y esto está muy cerca, donde la libertad civil y religiosa se terminará. La libertad de expresión se terminará. ¿Qué estás haciendo tú por predicar el Evangelio? ¿Qué estoy haciendo yo por predicar el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos consagrándonos? ¿Estamos preparando a otros para que nos estemos firmes para esta crisis? ¿Qué estamos haciendo por nuestra salvación? ¿Estamos consagrando nuestra vida? ¿Estamos creciendo en conocimiento? ¿Estamos
estamos devorando estos libros, estamos estudiando Daniel y Apocalipsis. ¿Qué estamos haciendo? Hermanos, una gran crisis se avecina. Dios tenga misericordia de nosotros y nos pueda ayudar para que podamos resistir en el día malo. Vamos a darle gracias a Dios por esta clase que hemos tenido. Vamos a orar para que Dios sea el que nos dé fortaleza, para que podamos estar firmes cuando esto acontezca. Solamente Dios sabe si estaremos vivos. Solamente Dios sabe quiénes van a estar vivos y van a pasar por este tiempo de angustia. Pero que Dios tenga misericordia en nosotros para que nos dé fortaleza y podamos salir victoriosos en este conflicto. Y no podamos retroceder por nada del mundo como lo hicieron los 3 hebreos. Vengamos de rodillas para darle gracias a nuestro Dios por este estudio. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permitiste escuchar este interesante tema que tiene que ver con verdad presente. Gracias, Padre, por esta clase. Bendice a tu pueblo y bendice a tu siervo para que podamos cada día serte fiel y poder vivir de acuerdo a este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, para terminar, como siempre le hemos dicho, si en verdad quieren apoyar este ministerio, háganlo. Y la mejor forma que lo pueden hacer es suscribiéndose, comentando los videos, compartiendo este material, dándole me gusta a los videos para que esta misma plataforma sugiera estos videos a otras personas y así el evangelio pueda esparcirse a través de este medio. Dios les bendiga. Un saludo para todos los hermanos desde El Salvador. Maranata.